Las últimas predicaciones sobre Colosenses han sido predicaciones sobre las diferentes responsabilidades de los miembros del hogar, como los padres, las esposas, los esposos, los hijos. Y hoy vamos a ver una última predicación sobre las responsabilidades de los miembros del hogar. Y ya le voy a contar por qué digo también miembros del hogar, porque en aquella época, incluso como ven ahí en el título, Colosenses 3, 22, 24, perdón, hasta el 4, capítulo 4, versículo 1, los esclavos en esa época eran parte del hogar. Pero antes de comenzar, y seguramente usted ya está ahí en su Biblia, ¿qué pasaría si yo le dijera que mañana tiene usted una cita con su jefe? Lo más probable es que usted pensaría que algo hizo mal, porque eso es usualmente lo que pensamos cuando el jefe nos manda a llamar. O tal vez usted sabe que no ha hecho nada mal, pero hay algunas dudas. Y tal vez usted dice, no, yo he cumplido con todo mi trabajo, con todo el contrato. A la mañana siguiente, obviamente, usted se pone pues, su mejor vestido, sale temprano para llegar a la cita, y cuando llega, toca la puerta, y el jefe lo hace pasar. Y para su sorpresa, el que lo recibe no es el jefe que lo contrató, sino es el jefe de todos los jefes. Quien lo recibe es Dios mismo. Y le dice que pase, porque van a hacer una evaluación de su trabajo. Y cuando el Señor dice trabajo, no se refiere solamente a aquellos que trabajan en una compañía, sino al oficio o la labor que usted desempeña. Usted se sienta en la silla y la evaluación comienza. Y está Dios mismo evaluando cómo ha hecho su trabajo. Y lo interesante es que a Dios no le interesa solamente la manera externa como usted hizo su trabajo, sino también las motivaciones internas con las cuales usted realizó su trabajo. ¿Cómo cree que le iría en esa evaluación? De 1 a 10, ¿qué nota se pondría? Usted no está ante su jefe terrenal. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos una cita con Dios y con su palabra, porque nos va a hacer una evaluación de cómo hemos desarrollado nuestros trabajos, nuestros oficios y nuestras labores. Así que vamos a leer, si usted ya está ahí, Colosenses capítulo 3, versículo del 22 al capítulo 4, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al versículo 1 del capítulo 4, dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Estos versículos nos hablan de cómo Dios quiso que fuera la relación entre amos y esclavos en el primer siglo. Pablo habla de esta relación luego de hablar de las responsabilidades de los miembros del hogar, porque como ya les mencioné, en aquella época los esclavos también eran parte de las personas que integraban una casa. En aquella época los esclavos domésticos eran parte, igual que a veces los hijos mayores, incluso sus esposas. Muchos estudiosos, o tal vez no tan estudiosos de la Biblia, han criticado esta sección de Colosenses porque están diciendo que la Biblia y que Dios mismo avala la esclavitud. Pero aquí no se dice esto, ni tampoco en ningún otro lugar de la Escritura. Particularmente, estos versículos no respaldan la esclavitud por 2 razones. En primer lugar, porque Pablo se dirige a los esclavos. Y esto es significativo para una comunidad del primer siglo, pues en esa época, cuando se hacían pronunciamientos de los diferentes grupos de la sociedad, cuando se mandaban cartas o decretos, los esclavos nunca eran mencionados, nunca. Que Pablo se dirija a los esclavos implica no solo que están reunidos con otras
con otros cristianos en la iglesia para escuchar esta carta que fue mandada, sino también que son responsables, que los esclavos son personas responsables ante la congregación y por eso se les está escribiendo esto. Ellos deben elegir un cierto tipo de comportamiento. Esta es la primera razón, porque Pablo se dirige a los esclavos. La segunda razón por la cual ni este texto ni la Biblia avala la esclavitud es que Pablo se dirige a los esclavos y también se dirige a sus amos. Y eso está mostrando igualdad. Pablo se dirige a los esclavos y a sus amos y esto muestra igualdad e implica una igualdad espiritual delante de Dios. Hay unas responsabilidades que el esclavo tiene que hacer, sí. Hay unas responsabilidades que el amo tiene que hacer también, igual que los padres, las madres, los esposos, las esposas y los hijos. Que Pablo les diga cómo deben comportarse dentro de la institución no significa que Pablo está probando la institución misma. El mandato a los esclavos simplemente describe su momento histórico. Es lo mismo cuando Pedro, ¿se acuerdan? Primera de Pedro capítulo 2, le dice a la iglesia que deben honrar al rey, deben someterse al rey. ¿Y sabe cuál era el rey en ese momento? Nerón, el que asesinaba cristianos. Y por eso no les dice no lo obedezcan. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Estos versículos no avalan la esclavitud, sino que nos muestran cómo quería Dios que fuera honrado en medio de esta institución tan común del primer siglo. Se ha demostrado por los estudios históricos que hubo un momento en que las 2/3 partes de Roma estaban llenas de esclavos. Por lo tanto, para un esclavo cristiano y también para el amo cristiano en aquella época, era muy importante saber cuáles eran sus responsabilidades delante de Dios. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy en día? Bueno, aunque hoy en día ya no existe la esclavitud, sí podemos extraer los principios que aquí hablan y darnos cuenta cómo una persona debe cumplir con su responsabilidad en la esfera laboral. Y esto no solo aplica a aquellos trabajadores y jefes en un trabajo formal, sino también a cualquier labor, cualquier oficio que un creyente desempeñe y quiera honrar a Dios en lo que hace. Hoy vamos a estudiar cómo quiere Dios que nos comportemos en nuestros trabajos, ya sea como empleados o como jefes. No sé si usted es empleado, no sé si usted sea jefe, no sé si usted sea una persona independiente, pero estos versículos son muy importantes porque a Dios le interesa absolutamente todo en su vida. Dios, como ahorita decía Alejo, no es Señor de mi área económica, de mi área emocional. No. Si Dios es su Señor, si Cristo es su Señor y Salvador, Él quiere ser Señor en todo. Y esto incluye nuestros trabajos. Entender esto es de suma importancia, pues uno de los lugares donde más demostramos que somos cristianos es ¿en dónde? En nuestros trabajos. Uno de los lugares donde más vamos a dar testimonio de que somos creyentes es en nuestro trabajo. Es ahí donde damos un buen o un mal testimonio de que somos seguidores de Cristo. Y tristemente muchas personas deciden no ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen compañeros de trabajo con un pésimo testimonio. Con un pésimo testimonio. Y si usted llega a un trabajo nuevo, no diga que es creyente, porque a veces es lo primero que dicen las personas. Demuestre que es creyente. Quédese callado y después las personas le van a preguntar a usted por qué es tan buen trabajador y usted va a dar a decir lo que hoy vamos a estudiar. Como creyentes debemos tener una ética adecuada del trabajo y hacerlo de una manera excelente porque buscamos honrar a Dios. Ya sea que seamos jefes, empleados, trabajadores, independientes, debemos buscar la voluntad de Dios en lo que hacemos y tener la motivación correcta para hacerlo. Esto es lo que nos muestran los pasajes que hoy vamos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar cuál es la responsabilidad que debes tener como trabajador o jefe en tu trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad que debes tener como trabajador o jefe en tu trabajo con el objetivo de honrar a Dios en nuestros trabajos? Vamos a empezar por la primera, que es la responsabilidad del trabajador. En estos versículos se nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el esclavo frente a su amo. En pocas palabras, la palabra exhorta a los esclavos en aquella época y nos exhorta a nosotros, a los que trabajamos, a que trabajemos bien.
Eso es lo que está exhortando la palabra de Dios. Usted trabaje bien. Esta es la responsabilidad y es primordialmente lo que dicen estos versículos por medio de darnos tres características, que es lo que vamos a estudiar, tres características y dos razones que se deben tener en cuenta para desarrollar un trabajo como Dios quiere. Tres características y dos razones para desarrollar un trabajo como Dios quiere. Y la pregunta que va a guiar todo nuestro estudio es: ¿cómo honramos a Dios en el trabajo? ¿Cómo buscamos ser trabajadores excelentes? Y la primera característica para trabajar como Dios quiere está ahí en el versículo 22, en la primera parte. Mire su Biblia, siempre mire su Biblia, por favor. Dice ahí: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La primera característica para trabajar como Dios quiere es obedeciendo en todo al jefe. Obedeciendo en todo al jefe. Algunos de ustedes ya me están abriendo los ojos. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Listo? Esa frase, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, esta frase fue el mandato de Dios para los esclavos. Y lo es para aquellos que están bajo la autoridad de un jefe hoy en día. Esa palabra, obedeced, describe una actitud continua que debe tener el esclavo. Una actitud continua. Significa que lo que su amo le mande, el esclavo debe hacerlo. Y no debe tener una actitud de queja o de reclamo a lo que el amo le pide. Y esto se enfatiza porque el versículo dice ahí: obedeced ¿en qué? En todo. En absolutamente todo. Obviamente, y ya lo hemos hablado aquí en la iglesia, no se trata de obedecer a los amos o a los jefes si nos piden hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29 nos dice que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero cuando el versículo dice en todo, quiere decir no solo en las cosas importantes que le asignen, no solo en las cosas agradables y las placenteras, sino también en aquellas cosas que son desagradables, poco placenteras y a veces sin importancia dentro del trabajo. Y esto es contrario a lo que el mundo de hoy nos dice, con respecto también a los derechos de los trabajadores. Este versículo dice que el trabajo debe hacerse sin brusquedad, sin quejas, sin oposición o sin contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto la palabra de Dios a los trabajadores? No para ser el trabajador del mes y que coloquen su foto ahí en la entrada del edificio. No. Mire lo que dice el versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué usted debe obedecer en todo a su jefe? Dice ahí: para adornar la enseñanza de Dios en todos los aspectos. Para adornar la enseñanza de Dios en todos los aspectos. Mire, esto es muy importante porque una vez más nos vuelve a poner en donde debemos estar. El cristianismo, el creyente, está para servir a Dios. Está para tener un propósito mayor. Dios no está para usted. Dios no está para que le cumpla sus sueños, sus metas, sus propósitos, que usualmente son bastante egoístas. No. Dios está ¿para qué? Para glorificarlo a Él. Y este versículo que dice: usted tiene que ser un buen trabajador. ¿Por qué? Para adornar la doctrina. Para mostrar a Dios. Aunque los esclavos cristianos, y póngase un momentico en los zapatos de los esclavos cristianos, no tenían casi razones para estar entusiasmados con su trabajo, Pablo les dio un sentido eterno a lo que hacían. Pablo les dio un sentido que iba por siempre. Ellos podían mostrar la belleza de la fe en Cristo por la manera como trabajaban. Ellos podían mostrar a Cristo por lo que hacían. No importa cualquier cosa que hicieran, pero ellos podían mostrar a Cristo. La razón de obedecer sin responder, la razón de obedecer en todo, es que el trabajador traiga honra y gloria a Dios y a su verdad. El objetivo de la vida de un esclavo era hacer atractiva las enseñanzas de Dios viviéndolas. Tal vez usted se puede poner a pensar: pero sí, ¿qué propósito en la vida habría de un esclavo? Como hoy en día estamos muy acostumbrados, y el viernes en el grupo de hombres hablábamos de eso, ¿no? Que hoy en día a la gente le dice: trabaja por tus sueños, no trabajes en lo que te toca, sino en lo que te da placer. Eso mis abuelos
Nunca les llegó ese discurso, porque no existía. ¿O sí? No, había que levantarse a trabajar, hay que darle de comer a mi mamá, a mis tíos, a todos. Pero ¿por qué trabajamos? Imagínense un esclavo. Esto le dio sentido eterno a la labor de un esclavo. ¿Por qué? Para mostrar a Cristo. El objetivo de la vida de un esclavo es hacer atractiva las enseñanzas de Dios viviéndola. Un esclavo antiguo no tenía influencia directa sobre su amo. Su amo, que seguramente era incrédulo, pero a través de su comportamiento podía traer a su amo a la fe. El mandamiento es simple, hermanos. Debes obedecer en todo a tus jefes con el objetivo de honrar a Dios. Debes obedecer en todo a tus jefes. ¿Difícil? Dificilísimo. Nadie le dijo que fuera fácil. Nadie le dijo. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque Dios cambia nuestro corazón. Y mire lo que dice el texto. Siga ahí en Colosenses. Dice, obedeced en todo a vuestros amos, ¿qué? Terrenales. ¿Qué significa esto? La traducción literal es según la carne, terrenales. Describe que los amos de los esclavos pertenecen ¿a qué? Al reino humano, aquí a esta tierra. El punto no es mostrar eso. Pablo no quería solamente mostrar o darle a entender al esclavo que tenía que obedecer a su amo terrenal. El punto era mostrar que los esclavos no solo tienen un amo terrenal, sino hay un amo ¿qué? Celestial. Por implicación, estos primeros esclavos a quienes se les estaba dirigiendo esta carta entendieron eso. Claro, hay un amo celestial. Y esto es lo que se enfatiza en toda la sección que leímos y que más adelante vamos a seguir estudiando. Ya que Pablo dice que hay que trabajar como temiendo a Dios, que hay que hacer todo para el Señor, que del Señor se recibirá la recompensa porque al Señor se sirve. Los esclavos deben obedecer a sus amos terrenales, pero lo hacen porque quieren honrar a su último amo celestial. A su último amo celestial. De la misma manera, debes entender que es tu deber obedecer totalmente a tus jefes terrenales, pero lo haces con la mirada puesta ¿dónde? En el cielo. Lo haces con la mirada puesta en el cielo. Pregunta, ¿es tu obediencia con condiciones en tu trabajo? ¿Respondes cuando te mandan a hacer algo? ¿Obedeces las órdenes que te dan de mala gana? Vivimos en una sociedad que alimenta nuestro sentido de ser víctimas. Si no nos tratan como queremos, vamos a escuchar, usted no tiene que aceptar eso. Defienda sus derechos, amenace con demandar, contraataque, organice un sindicato. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Que como empleado, las escrituras obviamente te van a permitir pasar por los canales apropiados cuando se trata de corregir alguna situación difícil en el trabajo. También usted puede decidir tomar otro trabajo, pero póngase a pensar esto. A los que fueron verdaderas víctimas, a los esclavos, que en muchos casos eran maltratados y abusados, Pablo les dice, la Escritura les dice, obedeced en todo a vuestros amos. Imagínese, si usted fuera un esclavo del primer siglo. Exacto. Difícil, ¿no? Complicadísimo. Pero este es el mandamiento, hermanos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No le dé la vuelta. Aquí usted sabe que en esta iglesia no vamos diciendo, ¿qué piensas tú de la Escritura? No. Aquí es lo que diga la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Obedeced en todo a vuestros amos. ¿Qué hubiera pensado un esclavo cuando escuchó esto? Pero Pablo, soy esclavo, me están maltratando, probablemente están abusando de mí. Y Pablo les dice, obedeced en todo a vuestros amos, porque así muestras a Cristo. Así Cristo quiere ser honrado. Tu responsabilidad es obedecer a tu jefe, pero lo haces entendiendo que de esta manera obedeces primero a Dios. Y esto es lo que a Él le agrada. Esto es lo que a Él le agrada. Mire lo que dice otro versículo, 1 Timoteo 6.1. 1 Timoteo 6.1. Dice así. Aquí una vez más es Pablo quien habla. Y dice así.
todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí es muy claro, ¿no? Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos como dignos de ¿qué? De doble honor, de doble honra. Para que el nombre de Dios, ese es el objetivo, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que la doctrina no sea blasfemada. La obediencia y el honor, y escúchame bien, que le manifiestas a tu jefe terrenal, impide que el nombre de Dios sea blasfemado y que se hable mal de la palabra de Dios y de la doctrina. Tristemente esto es lo opuesto a lo que vemos hoy en día por el mal testimonio de muchos creyentes. Pero no importa lo que pase con otros creyentes, lo importante es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Antes de responderle al jefe y salir corriendo, recuerda el testimonio de Cristo. Y recuerda que el testimonio de Cristo está en juego. Recuerda eso en tus trabajos, en tus oficios, en tus labores. Una vez más, pregunta, ¿has demostrado sumisión a tu jefe? ¿Lo has obedecido en todo? Si no, dejar ese trabajo sería esquivar la lección que probablemente Dios quiere darte. Puede ser. La razón de tu obediencia en el trabajo es que traigas honra y gloria a Dios y su verdad. El objetivo en tu trabajo es hacer atractivas las enseñanzas de Dios viviéndolas. Que te digan, este tiene algo diferente, esta cómo hace su trabajo de bien. ¿Pero por qué? Porque estás buscando honrar y glorificar a Dios. La voluntad de Dios en tu trabajo es que obedezcas a tus jefes como una muestra que lo obedeces a Él. Ese es el primer punto. Segundo punto, vuelva a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 22. La segunda parte del versículo 22 dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La segunda característica para trabajar como Dios quiere es hacerlo con honestidad, temiendo a Dios. Con honestidad, temiendo a Dios. Y esta característica es descrita inicialmente con la expresión no sirviendo al ojo. Creo que no es necesario hacer un estudio profundo de lo que significa esta característica, ¿no? No sirviendo al ojo. Pero, ¿qué es lo que describe? Describe la actitud del creyente o del sirviente en esa época que trabajaba duro solo cuando el ojo del amo estaba sobre él. Y cuando no estaba, se la pasaba ¿qué? Holgazaneando, vagando o haciendo cualquier otra cosa. Otras posibles traducciones válidas pueden ser mientras está siendo observado o cuando está bajo su mirada. Luego, Pablo ahí mismo dice que la razón por la cual hay personas que trabajan duro solo cuando los jefes los están viendo, ¿cuál es? Como los que quieren agradar a los hombres, dice ahí el texto, ¿cierto? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esa es la razón por la cual hay personas que trabajan duro solo cuando el jefe está ahí presente, porque quieren agradarlo a él. Y esa expresión significa literalmente que son personas agradadores de la gente, que buscan siempre complacer a las personas, cualquier cosa que sea, haciendo cualquier cosa, perdón. Y estas dos expresiones, no sirviendo al ojo y agradando a los hombres, se refuerzan mutuamente y nos exhortan y exhortaban a los esclavos a que el trabajo no sea superficial, a que el trabajo no sea hipócrita, ni que el trabajo se preocupe solamente por las apariencias. En el caso de los esclavos, ellos tenían una mayor tentación de caer en esto. Tenían una mayor tentación de caer en esto más que los trabajadores de hoy en día, los trabajadores que ganan un salario, ya que el esclavo no tenía nada que ganar si era diligente o no. Para nada. Por lo tanto, la escritura ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que no se debe trabajar de esta manera, ya que detrás de esto está un trabajo realizado sin dedicación, sin sentido y sin un concepto claro de una obligación interior, sino principalmente ¿por qué? Para impresionar y llamar la atención. Por eso. Spurgeon, el predicador del siglo pasado, dijo esto: cuán rápidamente van las manos al trabajo cuando el ojo del amo mira, pero el siervo cristiano recuerda el ojo de Dios
y es diligente siempre. El siervo cristiano recuerda el ojo de Dios y es diligente siempre. Seguramente usted conoce personas así. Aquellos que les gusta la atención del jefe, que se quedan hasta tarde porque el jefe se queda hasta tarde. Que le dicen al jefe lo que quiere oír y lo hacen para ganarse su favor, porque de esa manera pues el jefe hará por uno lo que no va a hacer por otra persona. Son personas que buscan agradar en todo a los jefes, pero realmente lo que hacen no es ni siquiera por el jefe o por el bien de la compañía, sino por un interés propio. Tienen intereses egoístas y hacen su trabajo por apariencias. Trabajar de esta manera no es honesto, no es honesto, no es íntegro y tampoco es lo que Dios quiere. ¿Cómo debemos trabajar nosotros? ¿Cómo debe trabajar el creyente? Mire el texto, versículo 22. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El creyente no debe ser un hombre complaciente, sino cómo debe trabajar con corazón sincero, temiendo a Dios. Esa palabra corazón no se refiere al órgano físico, sino al centro de la vida humana. El corazón es el centro de la personalidad. El corazón es el que controla el intelecto, las emociones y la voluntad en el ser humano y según lo que nos dice la Biblia. Pablo menciona el corazón en contraste con la anterior frase. ¿Cuál era la anterior frase? Dice, no sirviendo al ojo, sino ¿cómo? Con corazón sincero. Es un contraste lo que está haciendo Pablo ahí. Él dice que no se debe trabajar por medio de las apariencias, sino ¿con qué? Con una honestidad interna. Con una honestidad de dentro del corazón. Eso es enfatizado por la siguiente palabra que significa sincero, ¿no? ¿Qué dice sincero? Sinceridad. Es bien interesante cuando nos ponemos a estudiar las palabras en la Biblia. Y esa palabra, sinceridad, ¿sabe? En la raíz literalmente significa soltería. ¿Y sabe por qué? Describe una persona que tiene una sola cara. Solo. Sincero es alguien solo. Describe una persona que se íntegra en palabra o en acción. Ser sincero de corazón significa sencillamente lo que ves, lo que obtiene. Lo que ves, lo que obtiene. Eso es ser una persona sincera, que tiene solo una cara, que no anda con intenciones dobles. Por lo tanto, el hombre con corazón sincero no trabaja con una demostración externa que ocultaría una motivación interna impropia. No, sino cómo trabaja con una obediencia genuina, que proviene de un corazón transformado por Cristo. De ahí proviene. Cuando trabajes, debes hacerlo con corazón sincero. Debes hacerlo con una honestidad interna. Y esto significa que no tienes pretensiones extras, que no hay motivos ocultos y que tampoco lo haces a medias. Como si el horario de trabajo es hasta las 5, a las 4:15 voy apagando el computador, a las 4:25 me voy a tomar un tinto, vuelvo y ahí esperamos otro poquito. No. Trabajar con corazón sincero significa que trabajas de la misma manera cuando está el jefe y cuando no está. No tienes dos caras. No tienes dos caras. Y mira la razón que la misma Biblia nos dice para trabajar de esta manera. Dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esa es la razón. Ahí el texto es muy clarito. Aquí no estamos inventando nada. Dice, temiendo a Dios. Esta frase puede causar confusión en algunas personas, ya que la reacción cuando tenemos temor es huir, es evitarlo, o en otras ocasiones sobreponernos a ese temor. Pero obviamente, pues no podemos ni huir, ni evitar, ni sobreponernos a Dios. La Biblia constantemente nos llama a tener temor de Dios. Un versículo, Salmo 147:10. Salmo 147:10 y 11. Salmo 147:10 y 11.
Dice así: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace Dios en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Bien interesante, porque ahí Dios nos ordena, en el anterior versículo, que le temamos. Y aquí dice que Dios se complace en que tengamos temor de Dios. ¿Por qué? ¿Será que le gusta a Dios que le tengamos miedo? Muchas gracias. Aquí es necesario hacer una distinción entre el temor servil y el temor filial. Esta era una manera en la que muchos teólogos, y sobre todo Martín Lutero en la Reforma, 1537, ellos distinguían esto: el temor servil y el temor filial. Eso era un poco la manera de distinguir de Lutero esto. ¿Cuál es el temor servil? El temor servil es el tipo de temor que una persona tiene contra otro porque le puede hacer daño, ¿cierto? Por ejemplo, un prisionero que le teme a su torturador, o en este caso del primer siglo, un esclavo que le tiene temor a su amo porque le puede hacer daño de alguna manera. Por otro lado, está este temor filial, el cual se puede describir como el miedo que puede tener un niño a sus padres porque los ama, porque los respeta y porque quiere complacerlos. Este niño tiene miedo o angustia de ofenderlos, no porque tema la tortura o el castigo, claro que no, sino porque teme desagradar a sus padres, a quienes ama. Por lo tanto, el temor de Dios no es un temor estremecedor que nos debe hacer alejarnos de Él, para nada, sino es un temor reverencial, que se asombra de todo lo que Dios es, que se asombra de la majestad, del poder, de la sabiduría, de la justicia, de la misericordia de Dios. Ese es el temor de Dios y que Dios nos llama a tener. Es un temor que vive con un entendimiento constante de que Dios es el amo y que Dios es el Señor, que el creyente está para servirlo a Él y por ello solo es a Él a quien se le rinden cuentas y a quien busca agradar. Ese es el tipo de temor, un temor reverente, de mucho respeto, de entender que Dios es Dios y que yo, pues soy yo, un hombre pecador. Tristemente, esta concepción falta hoy en día en la iglesia, falta hoy en día en el cristianismo contemporáneo. Nos ponemos muy frívolos y arrogantes con Dios, como si Dios fuera un igual de nosotros, y como si le pudiéramos dar órdenes a Dios, y como si pudiéramos hacer que Dios hiciera lo que nosotros queramos que Él haga. Ese no es Dios. A veces tratamos, como alguien dijo una vez, a Dios como un peluche. Ay, tan bonito Dios, y Dios me voy a tomar un café con Él, y un montón de cosas ahí ridículas. Dios es Dios. No se lo olvide nunca. Y cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Dios es amor, como cantábamos, pero es justo. Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y esa concepción de entender esto, de que debemos temer a Dios en nuestros trabajos, es muy importante. Muy importante. Esto es parte de una adecuada relación con Dios, hermanos. Esto es parte de entender a Dios como Él quiere ser entendido. Si usted quiere acercarse a Dios, si usted quiere tener una relación con Dios, debe saber cómo es Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? A través de su palabra. Y aquí, ¿qué nos está diciendo Dios? Tengan temor de Dios. Tengamos temor de Él. Obviamente estamos invitados a tener una relación íntima con Dios. Obviamente Él es el Padre bueno, que sabe darnos no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Obviamente Él es nuestro Padre que nos va a acompañar todo el tiempo de nuestra vida. Pero también parte de esa relación que debemos entender es esa reverencia y ese respeto que debemos tener por nuestro Dios. Por eso hacemos lo que hacemos en la iglesia. Por eso nos levantamos para leer la palabra de Dios. Por eso cantamos con reverencia. Esto es parte de tener una adecuada relación con Dios. El temor de Dios hace al creyente tener una visión exaltada de Dios para verlo en toda su gloria y luego responder de manera adecuada a Él en obediencia. Debemos tener, hermanos, una concepción elevada de Dios siempre. Siempre. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Listo? Y estamos para Él. Estamos para servirlo a Él.
El temor santo es el temor que motiva un caminar santo delante de Dios. Y este es el tipo de temor que necesitamos en nuestros trabajos. Este es el tipo de temor que necesitamos en nuestros trabajos. Por eso es que Pablo dice aquí que sirvámoslo con sinceridad de corazón. ¿Cómo? Temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Este es el tipo de temor que debemos tener en nuestros trabajos. La palabra nos está exhortando a cada uno de nosotros a que en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en nuestras labores, hagamos todo con honestidad. Hagamos todo con la clara conciencia de que debemos hacerlo, no para agradar a los hombres. Puede que el ojo de nuestro jefe no esté mirando, pero sabemos que el ojo de Dios nunca deja de observarnos. Tenga en cuenta esto. Puede que su jefe no esté mirando, pero el ojo de Dios nunca deja de observar su trabajo. Y mucho más hoy en día con el teletrabajo. Mucho más hoy en día cuando muchos de nosotros no somos controlados por un jefe, por un compañero en la oficina o por algo. Tengan en cuenta que el ojo de Dios siempre está observando. Este temor, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Trabajar con honestidad de corazón. Este temor no nos permite ser perezosos ni negligentes, sino que nos lleva a entender y a trabajar con honestidad, porque es a Dios y no a los hombres a quien queremos agradar. Hermanos, cada uno de ustedes debe hacer su trabajo con honestidad, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Entienda, por favor, entienda que está representando a Dios y se hace llamar creyente. Y no queremos que su nombre sea blasfemado por nuestro comportamiento. Mucho cuidado. Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado. Bueno, ese es el segundo punto. Tercer punto. Vamos a leer, vaya una vez más, Colosenses, y vamos a leer el versículo 23. Colosenses 3:23. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La tercera característica para trabajar como Dios quiere es hacer todo esforzadamente para Dios. Es hacer todo esforzadamente para Dios. De esa manera honramos a Dios en nuestros trabajos. Este versículo comienza diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? De corazón. Una vez más Pablo dice todo, absolutamente todo, y se refiere a todas las labores que el esclavo debe hacer, incluidas aquellas que no le parecen agradables, que no son importantes o que son intrascendentes. Todo, absolutamente todo, dice ahí, hay que hacerlo de corazón, de corazón. Esa palabra hacerlo, es muy importante aunque no parece. La raíz de esa palabra viene de un vocablo griego que es ergón, que significa trabajo. Y la manera como está escrita aquí describe a alguien, que hace ejercicio, a alguien que se esfuerza, a alguien que hace una actividad que implica un considerable gasto de esfuerzo. Eso es lo que significa la palabra hacer o trabajar. En otras traducciones lo muestran así, y todo trabajo que haces, hacedlo, trabajar de corazón. Y esta palabra se usaba para describir a una persona que trabajaba con energía y con diligencia en una viña, a un campesino. Un campesino que se levantaba antes de que saliera el sol a labrar la tierra. Un campesino que sus manos estaban llenas de trabajo, de callos. ¿Por qué? Porque le metía toda la energía posible. Y cuando entendemos que el trabajo debe hacerse con todo el esfuerzo posible, con toda la energía posible, y esto lo unimos a la palabra corazón, el cual describe la persona interior y el centro de la personalidad, como ya lo dijimos, entendemos que trabajar de corazón, ¿qué es? Es hacerlo con toda nuestra fuerza, con toda la fuerza vital de la persona. Es hacerlo de una manera en la que usted llega a su casa, se tira en su cama y dice: hoy lo di todo, hoy me puse la 10. Es de esa manera. Y significa que el creyente va a hacer su trabajo con toda la energía, con toda la voluntad y con todo el esfuerzo posible. Significa también que el cristiano debe caracterizarse en su trabajo por su entusiasmo, por su confianza y por una diligencia que no se debería encontrar en un incrédulo.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, parece que esto es al revés, por la motivación o el objetivo que sea. Parece que el creyente a veces le pesa su trabajo y no lo hace con todo el corazón y con todo el esfuerzo posible. Pero lo que nos está diciendo hoy la Escritura que es que como creyentes debemos trabajar esforzadamente, porque debemos hacerlo. Y mire el versículo 23, ¿por qué tiene que hacerlo de todo corazón? La frase final dice así: como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. La razón de trabajar con todo su esfuerzo es porque lo está haciendo para el Señor. Para el Señor. Pablo quería que el esclavo en esa época entendiera que su trabajo no lo hacía primordialmente para un amo terrenal. No, sino ¿a quién? A un amo celestial. A un amo celestial. Por eso quería que Pablo escribiera esto. El esclavo creyente debía esforzarse, debía hacer su trabajo con diligencia, porque no estaba sirviendo a ningún amo humano, no, sino ¿a quién estaba sirviendo? A Cristo, a su amo, quien lo había comprado con su sangre. Y es que ese es el punto que debemos entender, hermanos. Cristo compró al creyente con su sangre, y es a Él a quien pertenecemos. Él es nuestro amo. Pablo quería que el esclavo entendiera eso, que él lo debía hacer con todo el esfuerzo posible, con toda la diligencia, porque Cristo lo había comprado con su sangre preciosa y Él era su último amo y Señor. Él era su último amo y Señor. De esta manera, pues el esclavo no caería en la tentación de caer en el servicio solo al ojo o de hacer su trabajo para complacer a los hombres. Él entendía que es Dios su jefe, que era Cristo su Señor. Hermanos, nuestro último jefe, nuestro último amo y Señor es Cristo. Y debemos hacer, y escúcheme bien, cualquier trabajo, cualquier labor, cualquier oficio a la que usted se dedica como para el Señor. Como para el Señor. No para agradar a los hombres, sino solamente para agradar al Señor. Mire este versículo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, 10. Que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Gálatas 1, 10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo tiene muy claro Pablo. Él sabe que no trabaja para quién, para los hombres. No. Él sabe que trabaja para quién, para agradar a Cristo, para agradar a nuestro Señor. ¿De dónde viene su aprobación? ¿De dónde debe venir su aprobación? ¿De su jefe? ¿De sus compañeros de trabajo? ¿De su papá, de su mamá, de sus amigos, de su familia? ¿De usted mismo? No. 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 Nuestra aprobación viene de Dios y por eso el texto siempre nos dice que debemos buscar agradarle solo a Él. Solo a Él. Por eso es tan importante, y escúchenme bien, es tan importante que encuentres tu valor y tu identidad en quien eres en Cristo. Fundamental y básico. Porque si no lo haces así, si no encuentras tu valor, si no encuentras tu identidad en Cristo y no en tu trabajo, no en todo lo que diga tu familia o tus jefes, vas a seguir agradando a las personas. Vas a seguir viviendo una vida para agradar a los demás. Debes encontrar tu identidad y valor únicamente en lo que eres en Cristo. De lo contrario, vas a continuar buscando tu valor en otros lugares y lo harás persiguiendo la aprobación de los demás. Y en este caso, harás tu trabajo para agradar a los hombres. Llámese el que sea, para agradar a los hombres. Ya sea tu jefe, tu compañero de trabajo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu novio, tú mismo. No. El trabajo cobra sentido cuando entendemos esto. El trabajo tiene sentido eterno cuando entendemos esto. El trabajo no solamente es una fuente
de dinero que nos hace tener las cosas que queramos. No. El trabajo tiene sentido eterno cuando entendemos que es para Cristo, para mostrar a Cristo y para traer a otros a Cristo. El trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, debe ser sentido y visto como un acto de obediencia a Cristo, nuestro Señor y nuestro jefe. Último versículo, 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿qué? Todo para la gloria de Dios. Todo. Todo. ¿Usted quiere darle sentido a su vida? Haga todo para la gloria de Dios. Obviamente, tiene que venir a los pies de Cristo. Tiene que entender que Dios es santo, que usted es un pecador que necesita a Cristo. Tiene que entender que tiene que arrepentirse y empezar a tener una relación con Dios. De esa manera, usted puede hacer todo para la gloria de Dios. De esa manera tiene sentido todo lo que usted hace. Todo. De lo contrario, usted va a terminar como los faraones en Egipto, con una tumba llena de cosas, pensando que se lleva todo eso para el siguiente lugar. Y no es así. Y no es así. Debemos hacer todo para la gloria de Cristo. Hacer el trabajo como para el Señor significa que la última razón para hacer mi trabajo es darle la gloria a Dios. Esa es la última razón. Cuando entendemos esto, vamos a buscar hacerlo con la excelencia, con el esfuerzo y con la energía posibles. Hacer el trabajo para el Señor debe ser un motivador más grande para hacer tu trabajo con excelencia que si tu jefe estuviera ahí las 8 horas de tu trabajo. Que si tu jefe estuviera ahí a tu lado. Hacer el trabajo como para el Señor debe ser un estímulo mayor para que lo hagas con todas las fuerzas que hay en ti. Los cristianos, sin importar su trabajo y su oficio, lo hacen con la mayor dignidad posible, porque lo hacen para el Señor y buscan darle gloria a Él. Cada creyente debe entender que trabaja para su amo Jesucristo y que lo hace esforzadamente para buscar un elogio que finalmente vendrá de Él. Al final esa va a ser la recompensa. Alguien dijo acerca de esta verdad lo siguiente. Dice así: si un hombre está llamado a ser barrendero, debería barrer las calles tal como pintaba Miguel Ángel, o Beethoven componía música, o Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles también que los ángeles del cielo se detuvieran para decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Su trabajo puede ser tedioso. Y es posible que tenga un jefe que no lo aprecie o que no le pague lo que vale. Seguramente usted ha pensado renunciar a su trabajo. Pero recuerde que usted está trabajando para Cristo. Y por eso debe hacerlo esforzadamente para Él. Debes hacer tu trabajo para que tu maestro, para que tu amo en el cielo pueda decir un día: buen trabajo, bien hecho. Esa es nuestra recompensa. Creo que se me fue el tiempo y tenemos la cena del Señor. No alcanzamos a hacer ni la recompensa, ni los oficios, ni los deberes del amo. Pero hermanos, para terminar este punto, el trabajo no es solo una manera de pasar el tiempo y hacer dinero. Entienda eso, entienda eso. Tu trabajo y tu ocupación y tu oficio es un servicio que le rindes a Dios mismo. Por eso la voluntad de Dios es que trabajemos obedeciendo en todo a nuestros jefes, que lo hagamos con honestidad temiendo a Dios y que nos esforcemos porque Dios es nuestro jefe mayor. Amén. Amén.